lo mejor, ¿no? Vamos a hacer dos temas, miocardiopatías y pericardiopatías, en la parte semiológica, obviamente. Entonces son dos temas que en realidad, pues por casuística no son muy frecuentes. Sin embargo, cuando están frente a un paciente con estas características, si no tienes el conocimiento no vas a saber qué hacer. Una vez llegó un paciente que lo habían visto varios colegas y era el papá de un ex alumno de la facultad, y me busca porque su papá tenía mucha dificultad para hacer sus actividades básicas, ¿no? Una disnea a pequeños esfuerzos. Y le hicieron una ecografía y le pusieron que todo estaba bien. Entonces cuando lo veo, el paciente tenía signos de falla cardíaca derecha. Le hacemos una ecografía y encontramos unas aurículas muy grandes, pero el ventrículo tenía buena capacidad contráctil, una disfunción diastólica moderada. Le pedimos una resonancia magnética y era una miocardiopatía restrictiva. Era una metástasis neoplásica. Estuvo mucho tiempo en investigación, bueno, no hubo mucho que hacer por él porque ya había sido muy invasivo el problema, pero es en lo que uno menos piensa, ¿no? Y el otro caso, pues, son los taponamientos. El taponamiento es semiológicamente igualito al de una falla cardíaca izquierda, te confunde. Sin embargo, el tratamiento es diametralmente opuesto. En el taponamiento, si tú le pones fluidos, le salvas la vida. Pero si es una falla convencional y tú le pones fluidos, lo matas. Y al revés. Por eso es que estas dos clases son muy importantes. No frecuentes, pero importantes. Entonces, miocardiopatía, pues su nombre lo indica, ¿no? Miocardio, enfermo. O sea, es una enfermedad del músculo miocárdico. Pero, doctor, ya hemos visto eso, pues un hipertenso hace enfermedad muscular, sí. Un valvular, sí. Un infartado, sí. Pero este grupo de patologías involucra lo que no es frecuente. Entonces, es una enfermedad del músculo, pero en la que hay alteración de estructura y función, pero en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatía o cardiopatías congénitas. Entonces, ese grupo de enfermedades que no están dentro de las patologías más frecuentes. A eso se denomina miocardiopatía. Y hay básicamente 4 tipos y un grupo misceláneo. Entonces, acá tenemos la más frecuente de todas, la miocardiopatía dilatada. Luego tenemos la miocardiopatía hipertrófica, la restrictiva, la arritmogénica de ventrículo derecho y dentro de las no clasificadas el famoso Takotsubo. Veamos. General es como cualquier falla, pues casi todas presentan las mismas signos y síntomas de la clase de falla cardíaca. Casi todo va para ahí. Pero específicamente, si revisamos una por una, van a ver algunas cosas que son diferentes. En la miocardiopatía dilatada, pues lo que va a pasar es que el corazón se dilata. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. O sea, primariamente se refiere a una dilatación, sobre todo de cavidades izquierdas. Entonces tiene que dar 2 condiciones para que sea una miocardiopatía dilatada. 1, que no tenga enfermedades comunes, ¿no? O sea, que no sea un infarto, que no sea una válvula cerrada primariamente, que no sea hipertensión, ¿no? Y 2, o sea, que esté dilatada, y 2, que haya perdido capacidad contráctil. Es decir, que el corazón no tenga fuerza, que no contraiga, que haya perdido músculo, fuerza. En esas 2 condiciones hablamos de una miocardiopatía dilatada. Entonces, si yo les presento una ecografía de un paciente y el paciente es hipertenso, eso no es una miocardiopatía dilatada, es una cardiopatía hipertensiva. Si es un paciente que hizo un infarto y el corazón se dilató, esa no es una miocardiopatía dilatada, esa es una cardiopatía isquémica. ¿Me entienden? Tiene que ser que no sea de causas conocidas, en todo caso frecuentes. Etiologías, bueno, idiopáticas, 50%. O sea, al final, después de todo, tú ves al paciente, tiene 30 años, doctor, llega al consultorio cansado, le haces un electro muy malo, le haces una ecografía y tiene
un corazón grandazo, con poca fuerza contráctil. Secundariamente pueden haber válvulas malogradas. ¿Sí? ¿Usted sí pierde? No. ¿Usted fuma? No. ¿Se droga? No. ¿Es casado? No. Es un factor de riesgo complicado. Y no tiene ningún factor. Y puede que sea de repente alcohólico. Puede que sea de repente que haya recibido una radioterapia. Puede que ser que haya tomado algún citostático, alguna quimioterapia. Entonces, eso sí puede explicar, fuera de lo que comúnmente vemos, que haya dilatado el corazón. Y entonces hay causas de tipo genético, tóxicas, ahí está el alcohol, sobre todo el alcohol, y la quimioterapia, infecciosa, viral, Chagas y las peripardas. ¿Cuál es fisiopatológicamente el problema? Que la bomba falla, o sea, que el músculo ya no contrae, no funciona. Y el ventrículo izquierdo, sobre todo, está dilatado, o sea, no mantiene gasto cardíaco. Hay un incremento del estrés de pared y un adelgazamiento de la pared. Consecuente a ello, puede haber una dilatación del anillo mitral y una insuficiencia mitral de tipo funcional o secundario. O sea, no es que la válvula esté mal, sino que el corazón se dilató tanto que jaló al anillo a dilatarse y los velos no llegaban a coaptar de tal manera que se hace insuficiente la válvula. La válvula está bien, el anillo se dilató. Y la fracción de eyección cae a menos de 40% y tiene un exagerado funcionamiento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático. Y entonces lo que vas a tener es signos de falla cardíaca, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edemas, estertores, rales, tos, disnea, hemoptisis, todo lo que hemos estudiado, ¿no? Ese es el cuadro clínico. Es igual que el de otras fallas. Los signos periféricos, sonamos. Algunas características de pronto en el choque de punta. Pero el choque de punta normalmente abarca pues un espacio intercostal. En este caso es un choque de punta que abarca 2 hasta 3, es decir, que es una punta grandaza. O sea, la punta no solamente golpea en un segmento, sino en un amplio territorio costal. Y ahí está muy desplazado, hacia la izquierda y hacia abajo. Y el impulso, sin embargo, es muy débil. O sea, golpea, pero muy suave. Es un golpe débil. En cuanto a los ruidos cardíacos, no hay problema, están un poco hipofonéticos 1 y 2, pero el tercero aparece. El tercero es básicamente cuando se abre la válvula mitral o la tricúspide y golpea contra la pared muy dura, pobremente dilatable. Entonces ese golpe genera un tercer ruido. Ustedes tienen el ritmo de galope. Eso lo auscultan. Entonces eso es una falla. Y en soplos, pues lo que vamos a encontrar es soplo de insuficiencia mitral y de insuficiencia tricuspidia, ambos por dilatación de anillo. ¿Y cómo se ausculta el soplo de insuficiencia mitral? ¿Es un soplo sistólico? No, diastólico, ¿no? La repunta. Diastólico, sistólico, continuo, mesosistólico, protodiastólico. Ya pues, hablen. Eso les pasa por grabar, ¿ven? Porque como graban, dicen, ahí está la grabación, entonces la voy a ver después. Y no lo hacen en el momento. Se supone que ahora es el momento. ¿Para qué guardan toda esa información para después? Y cuando lo vayan a ver, no va a ser igual, ¿no? Pues acá es donde tenemos que... No les des. ¿Dónde está el doctor? ¿Quién es el dueño de esto? No les des. No les des. Para ti nomás. Y te doy un punto más en el examen. ¿Ya? Entonces, es un soplo sistólico, pues, ¿eh? Es un soplo holosistólico, que se ubica en el ápex y el tricuspidio en el área tricuspidia, ¿no? Uno se va hacia la punta y el otro va hacia el ápex, hacia el sifoides. Listo. En cuanto al pulso, taquicárdico, es un pulso parvus de baja amplitud porque el gasto cardíaco cayó. Pero la resistencia aumenta, por lo tanto la presión sistólica va a bajar, pero la diastólica se mantiene. Entonces la diferencial, la presión de pulso, es bien cortita. La diferencia entre la sístole y la diástole, ¿no? Que normalmente pues es
30 como mínimo o 60 como máximo. Esto, pues encuentras presiones de 80-60 o 90-70, bien pegaditas las presiones. Es característica de la insuficiencia cardíaca cuando es severa. En cuanto al pulso, puedes encontrar un pulso alternante. ¿Qué era un pulso alternante? ¿Se acuerdan? Eran golpes que tenían la misma distancia, es decir, eran rítmicos, pero que en cuanto a la amplitud y boom, caía la amplitud, como que se cansa el corazón. Hace 2 buenas contracciones o regulares y a la tercera, boom, a la ajustas, ¿no? Ese es el pulso alternante, ¿no? Es un pulso que define mal pronóstico, ¿no? En cuanto a la presión, hipotensión en estadios avanzados y una presión de pulso muy corta. Electrocardiográficamente la presentación es muy variada. En este caso, este es ¿qué es esto? A ver, ¿quién levanta la mano de los que hayan hecho ya electro conmigo? ¿Diagnóstico? A ver, los cardiólogos. Hay varios que han dicho, yo voy a ser cardiólogo, doctor. Justo voy a poner tu consultorio al frente del tuyo, me han dicho. Y voy a bajar el precio, a mitad de precio, 2 por 1. Diagnóstico. Ahí no ven, R mellada en B5, B6 y una S con melladura en B1, B2. Diagnóstico. ¿Dónde están? Acá están. Doctora, doctora. Estoy arrotado. Doctora, tú ya rotaste, ¿no? Ya pues. Bloqueo completo, derrame izquierda. Entonces tú puedes encontrar en estos pacientes eso. Cuando tú tienes un bloqueo de rama izquierda, lo que va detrás está oculto. No sabes qué hay detrás. O puedes encontrar esto. ¿Qué es esto? Cardiólogos. ¿Qué es? No. Está en ritmo sinusal. Está en taquicardia, pero está en ritmo sinusal. Miren. PQRS. Esta es la R, ¿no? Esta es la P. PR. Incluso acá tienes una P negativa con un QRS. Pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que no tiene Rs. O sea, de B1 a B4 no tiene R, el músculo está muerto. Porque R es músculo vivo. O sea, pueden encontrar eso también. Y es una miocardiopatía de tipo dilatado. Radiológicamente, pues obviamente cardiomegalia, ¿no? En sus diferentes grados y congestión pulmonar, inversión de trama, líneas de Bedekerli, tumores fantasmas, isuritis, todo lo que hemos visto para falla. Ecográficamente, pues es el gold standard, porque ahí vamos a poder medir tamaño de cavidades, función diastólica, función sistólica, función valvular, todo eso podemos medir. Y entonces, por ejemplo, en esta ecografía, este es un paraesternal eje largo y este es un eje corto. Y lo que se ve, si podemos medir de acá a acá, es que está muy dilatado. Para nosotros es 57 milímetros. ¿Cuánto medirá eso? Vamos a ver. Miren la fuerza con la que se contrae. Nada. Y miren la insuficiencia de válvula mitral. Severa. Miren, no se contrae nada. ¿Cómo debería de ser? Pues debería de ser un movimiento así, ¿no? Me he olvidado ponerles una ecografía cómo se contrae realmente, pero los que han hecho ecografía, ¿quién ha hecho ecografía conmigo? ¿Cómo se mueve el corazón? Es mucho más fuerte. Esto es, prácticamente este corazón no mueve nada. Y miren, y todo lo poco que puede eyectar, lo poco que el corazón eyecta, porque el gasto se fue al diablo, se regurgita. ¿Cómo no va a estar en falla? ¿Cómo no va a tener una ingurgitación yugular severa, etcétera? La otra miocardiopatía que tenemos que conocer también es la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, si ustedes tienen un corazón muy grueso, se supone que este es aurículas, ventrículos, y miren el grosor del ventrículo. Es bien grueso. Normalmente los ventrículos en diástole miden 11 milímetros en Latinoamérica. Una vez me vino un jugador de fútbol que había reforzado el Sport Loreto, medía 2 metros, el hijo de una voleibolista peruana. No me acuerdo cómo se llama. Hoy le pongo el ecógrafo, tenía como 16 de grosor. Pero mide 2 metros, pues, ¿no? No aplica.
Entonces tuve que buscar tablas de americanos y estaba dentro de lo normal. Tiene que ser indexado a metro cuadrado de superficie corporal. Pero en todo caso, cuando sale de eso, cuando la masa es mayor, hablamos de hipertrofia. Y entonces es una enfermedad genética de sarcómero que se caracteriza por una hipertrofia del ventrículo izquierdo primariamente, pero pues también puede ser hipertrofia del derecho, y generalmente asimétrica y septal, es decir, que lo que más se hipertrofia es el septum interventricular. Su prevalencia no es baja, es una causa común de muerte súbita en atletas y jóvenes, sobre todo. Son esos jóvenes que te dicen, oh, yo tenía un primo que se murió cuando tenía 20 años, nunca supimos por qué. Y a mí me duele el pecho, como que cuando hago esfuerzo, que una vez me he caído, me he mareado y no me acuerdo. Esas son las miocardiopatías hipertróficas. Tiene un patrón autosómico dominante, muerte súbita. ¿Cuál es el principio? Bueno, anatómicamente lo que va a pasar en estos pacientes es que por alguna razón aumentan su masa, pero lo hacen en forma desordenada. Pues normalmente cuando uno hace hipertrofia fisiológica, porque si nos ponemos a hacer pesas y correr, hacer una vida bien sana, tu corazón aumenta su masa, pero lo hace en forma ordenada. Las células están acomodadas bien bonito, todos sentados uno al otro, y los espacios intercelulares son totalmente normales. Pero cuando estos corazones se hipertrofian, lo hacen en forma desordenada y acumulan un montón de tejido fibroso entre célula y célula. Ese crecimiento desordenado, desproporcionado respecto a la cantidad de vasos que tiene, es lo que genera los infartos y las arritmias, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos? Obstrucción y disfunción. Primariamente, la patología anterior era básicamente disfunción sistólica. Es decir, que ese corazón no tiene fuerza, ¿sí? O sea, su sístole está muy mala. Secundariamente, la diástole. Esta, en cambio, el problema es primariamente diastólico. Es decir, que la capacidad de succión se perdió. Es como cuando tú tienes un físico culturista. ¿Quién es el que se pichicateaba acá? Hay uno que por ahí se esconde. Cuando tú hipertrofias tu musculatura exageradamente, ¿no? Se te ve, pues, ¿no? Pero a ver, ráscate la espalda. No llegas. Átate los pasadores. No llegas. ¿Por qué? Porque perdiste elasticidad. Entonces el corazón tiene que tener la capacidad de succionar. Para eso tiene que ser elástico, complaciente. Tiene que tener una compliance. Es la capacidad de distensión. Tiene que ser adecuada. Cuando el corazón hipertrofia excesivamente, pierde capacidad de succión, pierde compliance. Por lo tanto, la función diastólica es muy mala. Y si no tienes en succión buena sangre, no eyectas, por más que tengas fuerza. Por eso esta patología lo que afecta en la miocardiopatía hipertrófica es la disfunción de tipo diastólico. Es la diástole la que afecta. Ahora, puede ser tan grueso el septum que puede obstruir el tracto de salida de los ventrículos. Entonces, ¿cuál sería el orden de contracción normalmente de los ventrículos? Se contraen de la punta hacia la base, ¿no? En estas miocardiopatías, el septum se contrae al mismo tiempo que la punta. Entonces, si el septum se contrae, se hace grueso, tapa el tracto de salida del ventrículo izquierdo y genera obstrucción. Esas son las miocardiopatías hipertróficas obstructivas, que son peores que las otras. Entonces hay dos tipos de miocardiopatías, obstructivas y no obstructivas. Hay simétricas y asimétricas, ¿no? En este caso puede haber una obstrucción del tracto de salida, que también se puede dar por un mecanismo que se conoce como SAM, que es el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. El velo anterior de la válvula mitral, cuando el corazón se contrae, cierra el tracto de salida y produce una obstrucción. En esos casos el pronóstico es peor. Doctora, no te duermas, doctor. Acósala como en la clase que hicimos, ¿te acuerdas? ¿A quién estabas acosando en esa clase? Tú no te haces loco, ¿no?
Ya, no se acuerda. ¿No eras tú? Sí eras tú. No, otro mañoso, ¿no? Y el otro es la isquemia. La isquemia, ¿no? Y es básicamente por un desbalance entre la cantidad de vasos sanguíneos que hay y la cantidad de músculo que hay que irrigar. Entonces tenemos tres problemas en la miocardiopatía hipertrófica: obstrucción por hipertrofia septal o por movimiento anterior de la válvula mitral sistólico, pérdida de la función diastólica o disfunción diastólica, y tercero, desbalance de irrigación, lo que produce una isquemia miocárdica. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuanto a los síntomas en base a esas alteraciones fisiopatológicas? Disnea, es obvio, ¿no? Si no inyectas, tu gasto cae, te cansas. Angina, desbalance de aporte de fluidos. Y síncope, porque se obstruye, puedes taparlo tanto que pierde capacidad de eyección el corazón y produce un síncope. En cuanto al choque de punta, si bien es cierto, es mucho más fuerte que el de la miocardiopatía dilatada. Y acá tienen un choque de punta que es doble o triple incluso. Entonces, uno, por la onda A presistólica, o sea, la contracción auricular, eso puede golpear contra la pared. Luego el ventrículo y luego un doble impulso en casos de obstrucción, porque el flujo sale en doble tiempo. Porque una es obstrucción del septum y otra es obstrucción de la válvula. Ahora vamos a ver. Y puede haber un frémito, un soplo, ¿no? Grado extremo. Y el característico pulso de Bisferens, donde hay una doble sístole. En pulso, revisamos eso, ¿no? Dos picos sistólicos. La eyección rápida inicial, antes de la obstrucción, y el colapso medio sistólico, un efecto de Venturi, por el movimiento sistólico de la válvula mitral, y una segunda onda tardía. El soplo, porque puede haber, ¿no? Si es obstructiva va a tener soplo, y el soplo es un soplo de tipo sistólico eyectivo, tipo estenosis aórtica, que crece y decrece. Tiene un foco máximo en el borde external paraesternal izquierdo y en el ápex. No se irradia al cuello como una estenosis, no llega al cuello. Y puede haber un cuarto ruido, es bastante frecuente. Y puede haber también un soplo de insuficiencia mitral concomitante, ¿no? Un soplo de insuficiencia mitral concomitante. Algunas maniobras que pueden incrementar el soplo, ¿no? Cuando aumenta la obstrucción es porque reduce el volumen ventricular, y eso va a pasar cuando hace valsalva o el paciente se para bruscamente, o cuando administro nitritos. De esa manera la obstrucción aumenta y el soplo aumenta. ¿Qué cosa disminuye el soplo? Todo lo que aumente el volumen ventricular. Mientras más volumen hay en el ventrículo, menos se va a estenosar funcionalmente ese septum. Y hay dos maniobras, las cuclillas o el squatting. Esa es la maniobra ¿no? Este es el squatting, que utilizan normalmente los falots para evitar las crisis hipóxicas. Y la otra es el hand grip, que es agarrar las manos y jalarlas, ¿no? Ese es el hand grip. El comportamiento hemodinámico, pues normalmente, lo normal es que los latidos del ventrículo, cuando pasa el catéter a la aorta, genera aparición de diástole, ¿no? Eso es normal. Cuando hay una estenosis por hipertrofia, entonces se produce una una caída de la sístole, pero con diástole cero. Y cuando entras a la válvula, pues aquí más o menos estás en la obstrucción previa a la válvula, y luego cuando entras ya pasando la válvula se produce una caída de la sístole y también aparición de la diástole, ¿no? Hemodinámicamente eso se va a dar. En cuanto al pulso carotidio, es rápido, vigoroso y tiene dos impulsos, ¿no? El Bisferens, por eso se le llama. Y en cuanto al pulso venoso, la onda A es prominente porque la aurícula contrae contra un ventrículo sobrecargado. El trazado electrocardiográfico es del típico de sobrecarga de tipo sistólico. Tenemos una hipertrofia severa, Rs amplias en B5, B6, un ST infradesnivelado y Ts negativas de tipo asimétrico,
en cara lateral, lo que habla de hipertrofia y sobrecarga de sístole de ventrículo izquierdo, la sobrecarga sistólica, ¿se acuerdan? ¿No? De la clase de insuficiencia aórtica hicimos sobrecarga sistólica y diastólica, ahí hay unos trazados electrocardiográficos. Entonces ustedes tienen esto, miren, estas test negativas y ese test negativo y test negativas asimétricas con unas R's muy altas, con índices de Sokolov mayores a lo normal, 35 en hombres y 30 en mujeres. Este es un característico electro de una miocardiopatía hipertrófica. En cuanto al corazón, observen, este es el ventrículo izquierdo, esta es la arteria aorta, la válvula aórtica, esta es la válvula aórtica acá, y esta es la válvula mitral y esta es la aurícula izquierda, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo. Miren lo gordo y grueso que está, sobre todo el septum. Miren. Esta es la pared posterior y este es el septum, este es un pelotón, puro músculo, ¿ven? Y observen cómo se tapa el tracto de salida del ventrículo. Vamos a retroceder. Entonces la sangre cuando quiere salir, este velo ocluye a la salida de la sangre y genera ese jet o ese soplo, ¿no? Esa obstrucción. Este es el septum, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tricúspide mitral, aurícula izquierda, aurícula derecha. Otra vez. Vean, eso es una miocardiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva. Es muy severa. Estos pacientes son jóvenes y que realmente no pasan de los 30 años, ¿no? Se mueren muy pronto. Otra miocardiopatía, tenemos la miocardiopatía del tipo restrictivo. En este caso, lo que hay es una infiltración del tejido miocárdico de alguna sustancia. Y es poco frecuente, pero restringe llenado de tipo diastólico. El problema también es diastólico. Las causas, digamos, más frecuentes es la amiloidosis, es la más frecuente. Sarcoidosis, hemocromatosis, endomiofibrosis, síndrome de Leffler y posradiación. Y neoplasias. Acá el problema es básicamente una falla de tipo diastólico. El corazón no se mueve, es rígido. Lo poco que se contrae es muy frenado por la pobre distensión. Se pierde capacidad de diástole. Se infiltra y se fibrosa el miocardio, se hace rígido, aumenta la presión intraventricular con pequeños volúmenes, o sea, poco volumen lo descompensa, y las aurículas se dilatan severamente, porque las aurículas intentan aportarle al ventrículo en diástole, pero la resistencia es mucha, por lo tanto las aurículas dilatan. Entonces se encuentran ventrículos de tamaño normal, duros, poco difíciles de distender, y las aurículas muy grandes, muy dilatadas, como un helado con bolas, dos bolas de helado afuera, ¿no? El barquillo con 2 bolas de helado. Congestión venosa sistémica severa, gasto cardíaco limitado, imposibilidad de aumentar el llenado. Y como síntomas principales, sí, disnea, fatiga, ascitis, todo lo que es falla, y puede haber fibrilación porque se dilatan las aurículas. El paciente viene por disnea, pero le haces una radiografía y encuentras un corazón de tamaño normal, excepto por las aurículas, ¿no? Incluso, pero las aurículas muy grandes, y eso se verifica por la ecografía. Todos los signos y síntomas. Pero lo que caracteriza un poquito, digamos, algo sugestivo es el signo de Kussmaul. ¿Se acuerdan del signo de Kussmaul? Era inspiración profunda y en vez de colapso de la ingurgitación yugular, aumenta, ¿no? Entonces es un aumento paradójico o falta de colapso de la presión venosa yugular durante la inspiración. El ventrículo derecho, como está rígido, no acepta el aumento del retorno venoso. Entonces se producen unas ondas y profundas y colapso diastólico rápido. Puede haber un tercer y cuarto ruido y normalmente no hay muchos soplos. Y esto es lo que se ve, ¿no? Ventrículos normales con aurículas grandes, ¿no? Aparece una muela, ¿no? Parece una muela. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar es complejos QRS de bajo voltaje y aplanamiento de T difusos. Puede haber fibrilación auricular o incluso algunas veces bloqueos. Este vendría a ser un corazón, una miocardiopatía restrictiva, ¿no? Los ventrículos normales y miren las aurículas inmensas.
¿no? Más grandes incluso que el tamaño de los ventrículos, que normalmente eso no sucede así. Luego tenemos la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Es una miocardiopatía muy rara, ¿no? Es una enfermedad hereditaria donde el miocardio del ventrículo derecho es reemplazado por tejido fibroadiposo. En el otro caso era fibroso, hay fibrosis. Acá es fibroadiposo. Entonces, el síntoma principal es palpitaciones o síncope, pero en esfuerzo. Son esos jovencitos de 14, 15 que llegan con su papá y su mamá y te dicen: doctor, mi hijo estaba practicando en sus clases y se ha desmayado. El profesor lo ha sacado y me lo ha traído. Y ha pasado varias veces. Cada vez que se hace ejercicio, le hacen un electro y pueden tener un electro con muchas arritmias. Son arritmias muy variadas. Le hacen una ecografía y encuentran, falla cardíaca del lado derecho. Ventrículo derecho no contrae. Y entonces el síntoma cardinal son las palpitaciones y síncopes en ejercicio. Puede producir muerte súbita, ¿no? Falla derecha en estados avanzados. Y en el electrocardiograma, ondas test negativas de B1 a B3 y una onda epsilon que es patognomónica de esta patología. La onda epsilon. Entonces, en el electro, esta epsilon es una deflexión positiva al final del complejo QRS que representa una micro reentrada local. ¿Y por qué B1, B2 y B3? Porque normalmente cuando se hace negativa la T en B1, B2 y B3, eso es sobrecarga de ventrículo derecho. Sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Inversión de la onda T en B1, B2 y B3 y puede producir taquicardias ventriculares, con morfología de rama izquierda y eje superior, donde se define el origen de la arritmia en el ventrículo derecho. Cuando una arritmia tiene imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿dónde se origina? En el ventrículo derecho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les enseñaba el cable de marcapaso? El marcapaso se pone en el ventrículo derecho, o sea que cuando haces un electro va a dar una imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces lo que van a encontrar es bloqueo de rama izquierda, significa que la arritmia se está originando en el ventrículo derecho y con eje superior. Y este es el épsilon, tiene una onda P bifásica, ¿no? En donde se ve una morfología de P pulmonar y una P negativa, lo que define crecimiento biauricular. Tienen una R con R' y aquí se ve una pequeña onda como una uñita sobre lo que debería de ser una R, aparece esta pequeña muesca que se llama onda epsilon y normalmente no se ve. Miren cómo cambiándole la penetración o la impedancia que utiliza el electro se puede definir. Acá a 150 Hz aparece muy nítidamente, pero en estos a 100 y a 40 Hz no, o sea que tampoco es que lo haga. O sea, tienen que pensarlo porque lo que van a hacer en el electrocardiógrafo es modificar el amperaje. Porque si lo hacen como normalmente está programado el electro, no lo van a ver. O sea que tienen que pensarlo. No se van a basar solamente en el electro, sino van a hacer modificaciones electrocardiográficas para poder ver esta onda, ¿no? Miren cómo no se ve, siendo la misma derivación y el mismo paciente, han tenido que aumentarlos a 150 Hz para ver, porque no se veía. Y este es un épsilon, ¿no? Entonces el diagnóstico es patognomónico. Realmente no es muy frecuente, es difícil de ver, pero cuando lo ves, patognomónico de arritmia, miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho. Pero es obvio de que el ecocardiograma, menos que la resonancia, te ayuda mucho. Entonces el electro puedes encontrar eso, ¿no? Test negativas en B1, B2 y B3 y la onda epsilon en esas mismas derivaciones cuando aparece, pues, ¿no? Pero le haces una ecografía. ¿Y qué vamos a encontrar en la ecografía? Dilatación y disfunción del ventrículo derecho. El ventrículo derecho no se contrae y está dilatado. Trabeculación reducida. Normalmente se ve unas muesquitas en el ventrículo derecho. Ahora, pero el eco es operador dependiente. Cuando hemos hecho ecografía, ¿se han dado cuenta cómo puedo yo interpretar de diferente forma lo que estoy viendo? Pues depende mucho
de la ventana ecoacústica que tenga el paciente. Entonces, hay algunas veces que veíamos muy nítido, era muy fácil, y en otras no. Es bien difícil, por eso la ecografía es operador dependiente. Entonces, cuando a mí me mandan una eco y lo hace yo miro quién es, pues, ¿no? No, este no vale. La vuelvo a hacer. Por eso es que es bien difícil buscar. Pero en todo caso, la resonancia no. Entonces, lo que se hace en resonancia se ve un adelgazamiento primero de la pared. Y en el muestreo de músculo, lo que se observa es un acúmulo o reemplazo, de músculo, de grasa y fibrosis en el realce tardío del contraste gadolíneo. Entonces, esta es ecografía, se ve dilatación, porque miren, el ventrículo izquierdo normalmente es 2 veces a 3 el ventrículo derecho, el tamaño. Pero acá observen que son del mismo tamaño. O sea que el ventrículo derecho está dilatado. Y cuando hacemos la medición de la fuerza de contracción del ventrículo por el desplazamiento del anillo tricuspidio, seguramente está disminuido. Y entonces cuando le hacemos la resonancia se ve como el ventrículo derecho está bien delgadito y esto que se pinta hiperdenso o hiperintenso, dicen en resonancia, es grasa. ¿Y dónde se da esa grasa? Hay un triángulo de displasia. O está en la pared posterior, o está en la punta, o en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahí es donde normalmente se acumula la grasa que va a provocar la displasia, las arritmias, la muerte, ¿no? Y la última, que viene de la miscelánea, es el takotsubo. Takotsubo es una palabra japonesa, ¿no?, que se refiere a una vasija que ellos utilizan para atrapar a los pulpos. Se meten al agua y los atrapan a los pulpos. Es una vasija que tiene un cuello cerradito y tiene una forma de una chombita, ¿no? Entonces, ¿qué vieron ellos? Pacientes que tenían, hacían un cuadro clínico típico de un infarto. Le hacían un electro igualito al de un infarto convencional. Le hacían la ecografía, asinesia total del movimiento, un infartazo. Pero le buscaban factores de riesgo y no tenían. ¿Qué había pasado? Habían renegado, tuvieron una impresión, un episodio brusco de estrés. Y cuando le hacen los estudios y buscan si tienen obstrucciones en las arterias, no tienen nada. Pasa un tiempo y se recuperan. Es justamente lo que define miocardiopatía por estrés, síndrome de Takotsubo. Son alteraciones características de movimiento, cambios electrocardiográficos, incluso liberación enzimática, pero que al final se recuperan y no se les encuentra lesión a nivel de las arterias, no hay obstrucciones. Y entonces la clínica es básicamente mujeres posmenopáusicas, más del 90%, estrés físico o emoción intensa. Es idéntico a un infarto, igualito, cambios clínicos, todo. El problema, lo único que lo diferencia es que la coronariografía es normal, no hay una obstrucción. Y pueden tener tercer o cuarto río. Entonces, ¿qué pasa con estos corazones? Miren, los electros son T negativas difusas. No puede haber un infarto que coja todo, ¿no? Eso no existe. Miren, tienen T negativa en B1, B2, B3 hasta B6, D1, ABL, B2, D2, D3 y ABF, eso en todos lados. ¿No? Simula un infarto. Lo que se ve en la ecografía es un balonamiento apical, asinesia en ese lado, y una hipercontractibilidad basal, que ahorita le voy a decir cómo se ve. Y el ventrículo adopta una trampa de pulpo o takotsubo, como llaman los japoneses. La resonancia, edema, nada más, no hay necrosis, como en la displasia, ¿no? O como en la miocardiopatía de tipo restrictivo. En esa sí hay fibrosis, zonas de necrosis, eso es una desgracia el tejido. En estas no, todo está normal. Y entonces lo que se ve es esto, pues, ¿no? Esta es la vasija, ponte, y este es el cuellito. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Esta zona ya no se contrae nada, solo se contrae la base, genera esa imagen, ¿no? Solo se contrae esto y esto, nada. Y el cateterismo, las arterias están limpiecitas, normales. Miren cómo se ve. No se mueve nada, pero la base sí se contrae, miren. La base se contrae, pero esto nada.
Y cuando le haces el cateterismo, disparas el contraste, no se mueve nada la punta, sí la base, y genera esta imagen, ¿no? Ese es un catéter pigtail o colita de chancho, se utiliza para administrar contrastes en zonas para ver movimiento de ventrículo. Y en la detección de la imagen por resonancia realmente no se encuentra mucho, un poquito de edema, nada más. Pasa un tiempo, le das el soporte, ¿no? Porque se trata como un infarto, ¿no? Le das el soporte, el mantenimiento, porque hace falla por el paciente, no pierde capacidad contráctil. Y luego se recupera y no queda lesión. Entonces este es el resumen de todo lo que hemos visto. ¿Preguntas? Ahora vamos a hacer síndrome pericárdico. ¿Alguna pregunta? Ya, hemos visto miocardio, ahora vamos a ver pericardio. Entonces, entendamos que el pericardio es una capa que rodea el corazón.